soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy no les voy a hablar de un libro, les voy a hablar de dos, porque ambos libros me provocaron muchas emociones, principalmente la furia. Me enfurecieron conforme los iba leyendo o escuchando, en un caso en particular, y por eso están unidos en este video. A pesar de que son libros que están situados en contextos diferentes, en países y continentes diferentes, con muchos kilómetros de distancia, son géneros diferentes, uno es un ensayo, otro es una novela. Ambos tocan un tema muy importante que es el sexismo y las distintas violencias que padecemos las mujeres a lo largo de nuestra vida, pero uno de ellos está situado en Estados Unidos y el otro en Corea del Sur. Estos libros son Rabia somos todas, de Soraya Kyung-wi, y Kim Ki-young, nacida en 1982, de Cho Nam-yo. Y aunque haya tantos kilómetros de diferencia entre estos dos países, esto demuestra que hay situaciones que son universales, tristemente universales. Empecemos con Rabia somos todas, un ensayo que habla sobre la rabia, esa emoción que las mujeres hemos sido educadas para reprimir desde que somos muy pequeñas y cómo eso nos ha afectado no solo emocionalmente o en situaciones cotidianas, sino hasta en nuestra salud física. Y es que a nosotras las mujeres se nos ha educado para ser modosas, tranquilas, para poner las emociones de los demás antes que las nuestras. El libro habla principalmente de Estados Unidos, de ahí son muchas de las estadísticas que tiene como fuentes, pero es un libro interseccional que habla de las mujeres pobres, migrantes, trans, no binarias, racializadas. Aborda los estereotipos racistas, por ejemplo el de la mujer negra furiosa, la latina mecha corta, la asiática sumisa. Todo ello lo aborda aquí con estadísticas de cómo esas comunidades enfrentan la discriminación y la violencia. Con todos los temas que el libro aborda, me puse a pensar mucho porque me di cuenta que había cosas que nunca se me habían pasado por la cabeza, nunca había cuestionado o nunca me había puesto a considerar, porque pues vivo en mi burbujita y no había pensado en ello. Por ejemplo, habla de que los hospitales que son manejados por congregaciones religiosas llegan a ser un peligro para las madres, para las mujeres embarazadas, porque para estas personas es mucho más importante la vida del bebé que el de la madre. E incluso si la vida de la madre está en peligro, muchas veces no les informan, porque la madre podría considerar un aborto y eso no. Y como en una situación extrema de vida o muerte entre feto y mujer, los médicos siempre van a optar por el bebé y no por la madre. Menciona incluso el caso de una mujer que llegó a un hospital en Estados Unidos, no me acuerdo de qué congregación, aquí lo menciona. La mujer estaba muy mal, estaba casi al borde de la muerte. La directora del hospital, una religiosa, autoriza que se le haga un procedimiento que podría llevar a un aborto, pero era necesario para salvar la vida de la madre. Bueno, pues la iglesia excomulgó a esta religiosa porque ¿cómo se había atrevido a autorizar un aborto que le salvó la vida a esa mujer, pero mató a este bebé? Creo que lo que más me impactó fue hablar de todas esas situaciones como muy en pequeño, muy en la maternidad y en la crianza, que parecen inocentes pero reproducen conductas sexistas y cómo afectan a los niños. Eso me dejó pensando mucho. Es como cuando leí el libro de Chimamanda de Educar en el Feminismo. Me puse a pensar mucho en la maternidad. La maternidad es algo a lo que yo le tengo un poco de miedo, porque creo que educar a un ser humano es una tarea enorme. Y cuando leía esto, era como de, es cierto, tengo que considerar esto. Si tengo una hija, tengo que ver esto, no puedo reproducir esto, no puedo darle estas ideas. O sea, me ponía a pensar en ese papel y era como muy abrumador, de santo cielo. ¿Qué es todo lo que reproducimos, todo lo que le enseñamos a las niñas y a los niños de manera no consciente? ¿Cómo va moldeándolos? Por ejemplo, de cómo a las niñas chiquitas no les enseñan a decir que no ni a hacer valer sus espacios respecto a sus compañeros en el kinder. Y el cómo a veces la mediación de los adultos, ya sean los padres o los profesores, pueden contribuir a invalidar las emociones de esas niñas. Por eso les digo que el libro me
en tantos momentos. Hay dos cosillas que no me convencieron mucho de este libro. Por momentos me abrumaba porque tiene tanta información, tantas citas, tantos datos que me abrumaba. Y otra cosilla es que creo que me faltaba una edición, porque de pronto toca temas que a lo mejor no tienen tanto que ver con el tema de la rabia. Y es como si la autora misma se hubiera dado cuenta y dicho, sí, tengo que enlazarlo de alguna manera. Y lo hacía, pero no se sentía tan natural, sino un poco forzado. Esos eran mis dos problemas principales con este libro. Más allá de todo lo que denuncia, lo que más me gustó del libro es cómo habla de que la rabia puede ser benéfica para nosotras, que es una emoción más. No hay por qué darle una connotación tan negativa, que lo malo de la rabia es lo que puedes hacer guiándote por ella, pero que la rabia también puede ser un motor importante para algo muy padre como los movimientos feministas actuales. Y me quedo, por ejemplo, con esta frase de Alicia Garza, que fue una de las organizadoras de la Marcha de las Mujeres, que se organizó como respuesta cuando Trump llegó al poder. Y dice: cuando le pregunté a Garza qué la empujó a la acción, respondió pensativa: la ira causada por las injusticias es parte de lo que me motiva, pero no es un sentimiento que se pueda sostener por sí solo. Hay que transformarlo en un profundo amor por una posibilidad, por lo que podemos llegar a ser. La ira puede ser un catalizador, pero no podemos funcionar solo con la ira. Cuando no se usa de modo adecuado, puede volverse destructiva rápidamente. Por eso el amor es importante. El amor nos conecta con lo que más nos importa, lo que anhelamos. Y con eso me quedo, con la idea de lo importante que es seguir luchando para combatir esas desigualdades. Y el otro libro que me estuvo enfureciendo y asombrando según lo iba escuchando, porque fue un audiolibro, es Kim Hee-jang, nacida en 1982. Como una curiosidad del título, Kim Hee-jang es el nombre más popular en mujeres nacidas en 1982. De ahí viene. Esa es la referencia para el título. Creo que es perfecta porque nos habla de que este libro puede ser la historia de una de esas mujeres o la historia de cualquier otra mujer de Corea del Sur. Nuestra protagonista, Kim Hee-jang, es una mujer que tiene una hija de 1 año, que por lo mismo ha tenido que dejar de trabajar. Ella era publicista, pero la maternidad la alejó del trabajo para dedicarse de tiempo completo a su hija. También ha atravesado una depresión postparto y un día sorprende a su esposo porque él llega y la encuentra muy animada, muy feliz y empieza a hablar como su madre. Él primero piensa que está bromeando, pero se da cuenta de que más que imitarla es que le están saliendo incluso los gestos. Y para su mayor desconcierto, de pronto Kim Hee-jang empieza a hablar como una amiga de ambos que falleció recientemente por complicaciones del parto y empieza a hablar de cosas que Kim Hee-jang no sabía, cosas que incluso él había olvidado por completo porque habían pasado como 10 años atrás y él dice: ¿qué demonios está pasando? Y a partir de ahí inicia esta historia en la que Kim Hee-jang empieza a contar su vida y las distintas violencias que ha vivido a lo largo de su vida, pero no solo ella, sino muchas otras mujeres de su generación. Habla, por ejemplo, de su madre, que tuvo que dejar la escuela para que sus hermanos pudieran terminarla, porque en Corea, al menos en la etapa de la madre, no sé si siga igual como tal en Corea del Sur en estos momentos, era muy bien visto que el hombre de la casa, los hijos, terminaran el colegio y tuvieran un buen trabajo, y para lograr eso toda la familia hacía sacrificios, especialmente las mujeres de la familia. Las hijas dejaban la escuela para ponerse a trabajar y pagar los estudios del hijo. Incluso la madre en determinado momento tiene que someterse a un aborto porque está embarazada de una tercera niña y eso es un fracaso. Incluso las veces que nacen sus hijas tiene que pedirle perdón a la suegra porque falló en tener un hijo. Retrata este sexismo cotidiano e inocente en el hogar que creo que todas las mujeres lo hemos pasado. Por ejemplo, en Corea del Sur hay un orden para servir la comida y siempre es el hombre primero que la mujer quien tiene que comer. O en la escuela comían primero los niños que las niñas. ¿Y qué pasaba? Que había un horario y las niñas terminaban siendo castigadas por tardarse en comer cuando, supongámosle, hay media hora para comer
y los niños salían 15 minutos antes y tenían esos 30 minutos, mientras que las niñas tenían 15 minutos y eran ellas las castigadas. Y Kim Hee-jung empieza a contar cómo estas pequeñas violencias la marcan o marcan a muchas otras compañeras de la escuela, que también aprenden a su manera a rebelarse y a pelear. Se dan cuenta de la injusticia y quizá no se van como a la raíz y dicen esto es el patriarcado, pero se dan cuenta de la injusticia y a su manera y con sus herramientas logran pelear contra ello, incluso en la escuela. Cómo reaccionan y cómo se enfrentan a los profesores acosadores. O cuando hay una exhibicionista cerca de la secundaria en la que van y nadie hace nada hasta que 5 alumnas se organizan, atrapan al exhibicionista y lo entregan a la policía y son ellas las castigadas, las suspendidas o expulsadas, no me acuerdo, porque cómo era posible que unas mujeres decentes hubieran hecho eso. Estas violencias pues siguen a lo largo de su vida, se van a la escuela, a las relaciones amorosas, a la hora de encontrar trabajo, llegan al trabajo y son cuestionadas en plan, si un cliente te está acosando sexualmente, ¿lo denunciarías? Y no saber qué responder, porque qué tal si el decir, claro que denunciaría a ese imbécil, significa que no las contraten. Hay un personaje que me gustó mucho, que es una de las jefas que ella tiene, que podríamos considerarla feminista, porque ella misma dice que llegó un momento en el que se paró y dijo, ¿qué estoy haciendo para ayudar a las mujeres que trabajan en esta empresa? Yo hice esto de manera natural porque tenía esta idea de que las mujeres tenemos que hacerlo, pero me estoy dando cuenta de que al actuar de esa manera estoy marcándole un camino a todas las mujeres que me siguen y eso no es lo ideal, y cambia y se preocupa por imponer políticas que favorezcan a las mujeres, y ella toma como un fracaso personal cuando alguna de las empleadas se rinde, porque hablan sobre cómo pues el mercado laboral es tremendamente duro con las mujeres. Otro personaje que me gustó mucho es la madre, porque después de pasar todo eso con el embarazo, con haber dejado la escuela, ella misma empieza a cuestionarse cosas y empieza a fortalecerse. Y en determinado momento el esposo dice, presumí con mis amigos lo que tenemos, porque he hecho esto y porque soy el más exitoso y porque no sé qué. Y la madre le dice, un momento, todo eso que tú estás presumiendo lo hice yo. Yo tomé esta decisión, yo hice esto, yo busqué esto, yo busqué esto. Entonces, ¿por qué estás presumiendo algo que es mío, que no es tuyo? Porque sin mí, tú no habrías podido hacer nada de eso. Una de las cosas más sorprendentes de este libro, al menos en mi caso, es que Corea del Sur es primer mundo. Entonces, como que hay una visión idealizada sobre este país. Y sin embargo, el libro te menciona de estadísticas recientes, o sea, no de hace 40 años, recientes, de cómo de los países en la OCDE, Corea del Sur es el que mayor desigualdad salarial hay entre hombres y mujeres, o es el que tiene el techo de cristal más resistente, la poca cantidad de mujeres en puestos de poder que hay. Hablan de la maternidad, de que es una sociedad construida para alejar a las mujeres del trabajo, sobre todo cuando tienen hijos. El cómo regresar a trabajar tras la baja de maternidad es una pesadilla y muchas mujeres terminan rindiéndose, pero al mismo tiempo esas mujeres que eligen cuidar a sus hijos o que las circunstancias las empujan a ello son juzgadas por la sociedad. Porque ¿cómo te atreves a dejar de trabajar? Eres una desconsiderada, eres una madre parásito, así se refieren a esas mujeres, porque estás viviendo del sueldo del marido mientras tú tranquilamente estás en tu casita todo el día con el niño. Creo que esa parte de madres parásito es la que más me enfureció. Miren que tuvo muchas partes en donde se me iba a derramar la bilis, pero es que por momentos yo sentía que la historia se perdía un poco, porque era una sucesión de contar pues la discriminación que viven estos personajes, pero creo que es un poco a propósito por la autora. Creo que es una manera de ella de decir, nos han silenciado, nos han ignorado demasiado tiempo, pues aquí no lo van a poder ignorar porque lo estoy diciendo con todas sus letras. Y el final me parece perfecto. No solo porque es un gran cierre a la historia, no solo porque respeta como el espíritu del libro,
sino porque retrata una mentalidad en específico. Ambos libros me encantaron, me enfurecieron, me pusieron a pensar. No puedo decir que los disfruté porque sentía que se me iba a derramar la bilis, pero me gustaron muchísimo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.